velada. Por ahí anda la lista. ¿Quién la tiene la lista? Una carpeta. Sala. Ya está. Ok. Ella lo está haciendo. Perfecto. Ricardo se anotó. ¿Tú te anotaste en la lista? Armando. Armando. Ay, ya le cambié el nombre a Armando, Ricardo. En la otra, para poner el inglés. Falta Armando. Falta él. Oh, ¿tú no firmaste? ¿Tú pusiste tu nombre? No. ¿Quién no vino a la todos vinieron a la clase pasada, verdad? No, usted no vino a la clase pasada. ¿Usted estuvo aquí la semana pasada? No. No. Mañana tenemos. Hoy es un viajero mañana. ¿Necesita la lista? No, te la doy ahora. Yo lo pongo en el... Déjame darte también la de la semana pasada. Héctor, ¿te puedes sentar aquí? Pues yo... Que no tiene la fecha. Ponla en la de hoy y la otra la fue la pasada. Por si acaso para... Sí. Hay muchos hermanos fuera. Mi esposa no pudo venir porque tiene su hermana que vino de Carolina con el esposo, la hija. Y Ya que viene ya empezaron a llegar las familias. La familia biológica. Bueno, vamos a dar un repaso rápido por amor a los que están, que no vinieron la clase pasada, ¿ok? Rápido. A ver, ¿quién me define una definición fácil, sencilla de la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Si le pregunta un inconverso, ¿qué es la Biblia? la palabra de Dios. La palabra de Dios, El manual para la vida. el manual para la vida, El libro hermoso. el libro hermoso. Si le preguntan, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Un converso. 66. ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Fueron hombres o fueron ángeles? Hombre. ¿Como cuántos autores? Hombre, Más de no, 40. ¿no? Más de 40 autores. ¿En qué tiempo? 34. Le está leyendo. Está leyendo. ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo escribió la Biblia? ¿Recuerdan? Como un alrededor de 1400 años. 1400. En un periodo de alrededor de 1500 años. ¿Ok? Clásico. ¿Cuánto tomó? Sí. La revelación de Dios fue progresiva. ¿En qué idioma se escribió? ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento, Hebreo, arameo. en hebreo la mayor parte y unos cuantos pasajes en arameo, ¿verdad? Y el Nuevo se escribió En griego. en griego. Y como recuerdan que son detalles, yo todo esto voy a hablar con esto, pero quiero después tenerle esto, que son preguntas puntuales en un material de que puedan acceder a él y si están haciendo cualquier estudio con un grupito o algo. ¿Recuerdan cómo se llama la versión griega del Antiguo Testamento que se usó mucho, o sea, en la época de Cristo? ¿Recuerdan cómo se llama? La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? La Septuaginta. O sea, se escribió del Antiguo Testamento en hebreo, pero fue la traducción. Al traducción griego. al griego. Al griego. Y esos datos importantes que los tengan para lo que vamos a ver, otras cosas que vamos a ver en este estudio. Recuerden que vimos que hay dos mitos que tiene la gente. Antes de entrar, el estudio para Héctor y Sandra y la hermana ya. El estudio que hemos empezado, la finalidad que tiene es que los hermanos puedan tener una visión global de la Escritura, de manera tal que ellos se sienten en la confianza de poder reunir grupitos pequeños y poderles exponer el mensaje de Cristo. ¿Entiendes? Esa es la idea.
la clase pasada por qué estudiar la Biblia. Recuerden de las razones que vimos. Vimos muchas. Ustedes vieron muchas de ellas también. ¿Por qué no solamente el cristiano? ¿Por qué nosotros cuando éramos inconversos tenemos necesidad de la escritura también? ¿Recuerdan? ¿Me dan algunas de las razones que vimos? Para encontrar sentido a la vida. Para encontrar sentido a la vida. El sentido de la historia. Recuerden que hablábamos que todos tenemos en común que venimos a este mundo, ninguno pedimos venir, Dios nos trajo, ni elegimos nuestros padres y al final morimos. Cuando Dios lo destinó, ¿cuándo va a ser? No lo sabemos. O sea, somos vulnerables y frágiles. Y la vida sin la enseñanza de la palabra de Dios vimos que no tiene sentido. Ningún sentido. Esa es la razón por la cual mucha gente, cuando ve la realidad de este mundo, que es un mundo despiadado sin amor, no ve esperanza, no conoce la escritura y caen en drogas, en muchísimos vicios que se autodestruyen, suicidios. Entonces, una de las razones es la Biblia le da sentido a la historia, le da sentido a nuestras vidas. Recuerden que vimos, la Biblia es el único lugar que revela cosas que no se pueden encontrar en ningún otro libro. Ni la ciencia lo va a poder descubrir. Hermano, la ciencia no va a poder descubrir que va a haber una resurrección final. Eso nos lo enseña la Biblia. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, en el Evangelio de Juan. La ciencia no puede descubrir eso. Es una revelación de Dios para nosotros. Entonces, ahí la importancia de estudiar la Biblia. Si no vamos a la Biblia, no sabemos eso. ¿Qué otra razón vimos para estudiar la Biblia? A ver si se acuerdan. Pues ya le estaba diciendo del Apocalipsis, ¿no? De que no tan solo nos da la historia de Jesús y es el manual de la vida y nos dice de sus promesas, del carácter de Dios también, pero también nos dice de lo que va a venir, o sea, de lo lindo que es el cielo, ¿no? La razón por la cual no solo hacemos esto, pero tenemos un, ¿cómo dice? Reward. Tenemos una recompensa al final de todo esto, o sea, hay un sentido porque... Por la obra que Cristo hizo por nosotros. Sí. ¿Y eso qué nos da? O sea, en la Biblia hay esperanza. Sí. Esperanza. Y les decía a ustedes, hermano, Dios nos eligió a nosotros, pecadores, para que llevemos esperanza a los otros pecadores como nosotros. No para que estemos sentados, nosotros tenemos un tesoro. Y si no entendemos ese tesoro que está en la Escritura, vamos a ser unos cristianos débiles, no sabemos cómo defender lo que creemos. Esa es la razón que quiero llevar de estudio. Pero otra razón es, la única esperanza que tenemos nos la enseña la Biblia. Nos lo revela Dios en su palabra. Vimos también, recuerden que una razón fundamental es porque el autor de la Biblia es Dios. Entonces hay que estudiar. El único medio de conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador, a través de la Biblia. Y a través del estudio de su palabra. También por el mandamiento que está en la Biblia de leerla. Y hoy nos vamos a concentrar en dos pasajes del mandamiento de leer la Escritura que está en la misma Biblia y las razones por las cuales tenemos que hacerlo, aparte de las que hemos visto, pero razones específicas que apuntan más al carácter de nosotros como seres caídos. También vimos que la Biblia es el único lugar donde podemos saber que tenemos un enemigo, que es el diablo. Nadie más nos lo revela. Ustedes saben lo que es vivir en un lugar con un enemigo poderoso y vivir como si no existiera.
Piensen ustedes, hermano. Vivir con un enemigo poderoso que existe y nosotros lo pasamos por alto porque ni sabemos que existe. Eso es estar en gran peligro, ¿verdad? La Biblia es el único lugar que nos enseña a nosotros, nos habla de nuestro enemigo, el diablo. Y así dimos muchas otras razones, pero en términos generales, espero que esto los motive a ustedes a estudiar la Escritura día a día. Entonces, hoy, hermano, yo quiero... vimos también, recuerden, vimos 2 mitos. ¿Recuerdan los 2 mitos que vimos? Que la gente tiene excusa para no estudiar la Biblia. Que no lo entiende. Que no la entiende. Que es aburrida. Y que los locos son los que la leen, ¿no? Que el que la lee es un loco, ¿no? Sí, es verdad. Hermano, la Biblia, el mensaje de Dios necesario para nuestra salvación, es sencillo de entender. Lamentablemente, muchos cristianos piensan hoy en día que la Biblia está reservada para teólogos, para gente que ha ido a un seminario, y esa no ha sido la intención de Dios nunca. Nunca. Sí, ¿y ustedes saben qué prueba les doy de que no ha sido la intención de Dios? Escogió 12 apóstoles. Díganme, ¿en qué universidad se graduaron esos 12 apóstoles? Yo no estoy diciendo que no es bueno estudiar, entiéndanme, y prepararse, pero lo que le quiero decir es, hermano, mucha gente dentro del cuerpo de Cristo piensa y tiene temor de ir a la Biblia, van prejuiciados de que no van a entender. Está bien, hay cosas difíciles en la Biblia, el libro de Apocalipsis es un libro difícil, está bien, pero el libro de Apocalipsis es un libro. Y hay varias escuelas de interpretación para el libro de Apocalipsis. Está bien. Por eso no vamos a pelear. Pero el mensaje de que el libro de Apocalipsis es un libro tan hermoso que empieza en el primer capítulo diciendo, alabando a Cristo. Y eso lo entendemos todo. Lo difícil viene después. Dando gracias al soberano, lo llama en Apocalipsis 1, el soberano de los reyes de la tierra que nos amó y se entregó a nosotros. Y derramó su sangre. En el primer capítulo de Apocalipsis, hablando de Cristo. Entonces, hermanos, recuerden, 2 mitos vimos. Que la Biblia es aburrida. Hay gente que no va a la Biblia. No es aburrida. Y eso pasa dentro del cuerpo de Cristo. Y lo otro es que que eso es para teólogos. Eso no, hermano, sáquese eso de la cabeza. Que eso no lo frene para ir motivado a estudiar la Biblia día a día. Y la Biblia es clara, hermano, en lo esencial es clara. La Biblia no es el cristianismo no es una religión esotérica. Los esotéricos, las religiones esotéricas son esas religiones donde el único que interpreta y que recibe la verdad es un gurú. Y ese gurú tiene que ir la gente a consultarlo. No, ese no es el cristianismo, hermano. El Espíritu Santo ha sido derramado a todos nosotros y a todo el que cree en Cristo. ¿Okay? Y es iluminado para que entienda la palabra de Dios. Perdón, yo miro que podemos leer cualquier libro, pero el único que nos da la sabiduría es el Señor. Y cuando leemos. Así mismo. Y ahí vamos a verlo hoy. Entonces, hermanos, quiero que vamos a ir a 2 versículos hoy. Recuerden que estos estudios, antes de entrar a la Biblia, son estudios básicos para que podamos entrar al estudio panorámico de la Biblia. Vamos a 2 versículos y el primero está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, que fue con el que cerramos la clase pasada. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Esto lo puedes leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán
estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El versículo 7, que tú tienes Reina Valera, ¿verdad? Sí. Que Reina Valera traduce y repetirás a tus hijos, ¿verdad? Sí. Otra versión de las Américas traduce y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hermano, de manera sencilla, ¿qué usted entiende por ese texto? Eso se lo está diciendo Dios al pueblo israelita, ¿ok? Con relación a su palabra. Le está mandando aquí, ordenando que sea enseñada diligentemente su palabra para que penetre al corazón. Bueno, tenemos que entender lo que la Biblia enseña sobre nuestra caída. El pecado nos hizo enemigos de Dios. Y eso afectó todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, todo. Nacemos enemigos de Dios. La realidad del pecado nos hace a nosotros necesario exponernos a la voluntad de Dios revelada. Por eso Dios les dice a ellos aquí, diligentemente, tienen que enseñar mi palabra, ustedes buscar mi voluntad, para que eso nos transforme. En nosotros no hay nada bueno, dice la Biblia. No hay nada en lo absoluto de nuestro corazón. Cristo lo enseñó en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que sale? ¿Se acuerdan la lista? Entonces aquí el escritor de Deuteronomio manda a que se enseñe diligentemente de manera que penetre al corazón la palabra. El contenido de esa palabra no deberá ser mencionada en forma casual o ocasional. Aquí hay una idea de continuidad en el estudio de la palabra. No es algo casual. No, que la leí hoy, me pasaron 30 días, tuve un problema. Oye, déjame ir al Salmo. Al Salmo 23. Esa no es la idea que está aquí, ¿verdad, hermano? Ay. No es la idea que está aquí. Es una idea de que debe ser algo continuo, perseverante. La orden del día de cada día. La exposición repetida. Debemos exponernos continuamente a la palabra. La orden de atarla a la mano, la frente, los postes y la puerta deja claro que Dios está diciendo que la labor debe llevarse a cabo por cualquier método que se requiera. Cualquier método con tal de ponernos la palabra de Dios. Hermano, yo conocí cuando viví en Santo Domingo, la iglesia de nosotros tenía una obra en un campito y los domingos nos turnábamos los hermanos para predicar en una iglesia pequeña. Ahí la mayoría de la gente no sabía leer. Yo conocí una viejita de 80, casi 90 años, saludable. Esa señora venía de la loma, pero wow, qué salud tenía esa señora. Y esa señora sabía la escritura así. Y yo le decía, explíqueme, ¿cómo que usted se sabe los versículos de memoria? Y me dice, mi nieta sabe leer y ella me la lee todos los días. ¿Qué discernimiento tenía esa señora? Y eso es lo que les digo, hermano. Mire, yo eso nunca me olvidó, porque yo entendí lo que la Biblia habla, la obra de Dios. En esto no hay doctos, no hay necesidad de ir a una universidad para conocer a Cristo. Si fuera así, la salvación de Dios sería deprimente. No. Al contrario, muchos dicen que en la universidad no creen en Cristo por su orgullo. ¿Me entienden? Es decir, que esa señora se exponía, no sabía leer. No, es una excusa.
La nieta le leía a diario. Cuando venía de la escuela, iba con su abuela y le leía la Biblia. Y la nieta aprendía también. También. O sea que aquí en este pasaje, la idea es de continuidad, buscando que la palabra penetre el corazón, por cualquier medio. Usted está ciego, escuche cassette, lo escucha por los oídos, por cualquier medio. El otro texto que quiero que vayamos es 2 a Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Versículo 14 al 17. Estela, ¿lo puede leer? Sí. 3, 14. Al 17. ¿Cuál es Timoteo? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues no sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darle la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Hasta el 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hermanos, sin mucha vuelta a esto, ¿cómo no estudiamos la Biblia? Piensen ustedes. ¿Por qué? Bueno, ahí está todo. Voy a Hola, leer ¿cómo de la... ¿Qué versión tú tienes, Estela? La nueva, Nueva internacional. nueva versión internacional. Ok, voy a leer de las Américas. Creo que estamos muy igual. Tú, sin embargo, versículo 14, 2 Timoteo 3, 14 a 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas, estoy hablando de la Timoteo, recuerden, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o capacitado, equipado para toda buena obra. Cuando dice aquí el apóstol, persiste en lo que has aprendido. Eso quiere decir que Timoteo estaba activamente estudiando, ¿verdad? La palabra de Dios. Y hermano, óigame, este estudio que estamos haciendo, yo quiero motivarlo, no es que lean la Biblia, no, es que la estudien. Son dos cosas diferentes. Usted la puede leer como usted lee una revista, ¿verdad? Y eso es algo hasta como un hobby. Y mucha gente la lee así. No. Eso lo pueden seguir haciendo. Pero yo quiero motivarlo a que le estudien. Cuando se estudia, escudriñarla, se aprende. A veces una lectura casual no se aprende mucho, usted puede aprender algunas cosas. Cuando aquí le dice Pablo a Timoteo, permanece en lo que has aprendido. O sea, que Timoteo estaba activamente y aquí lo está motivando más todavía a que lo siga haciendo. Esto, leo esto, oigan esto. Esta parte de la amonestación pone énfasis en la continuidad. Dice, persiste en lo que has aprendido. Nuestro estudio de la Biblia no deberá ser un asunto de una vez por todas. No hay lugar para aquello que un recorrido general a la ligera. Es necesaria la perseverancia para llegar a un fundamento sólido en el estudio bíblico. Pero hermano, eso es
escasea hoy en día? ¿Por qué ustedes creen que hay tanta gente siguiendo a un Maldonado, al otro que sana naciones y esto y lo otro? ¿La gente no sigue la Biblia? Dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermano, vamos a parar aquí a aclarar una cosa. Cuando dice Pablo que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo está hablando aquí de la capacidad de la Biblia para dar sabiduría. Ahora usted dirá sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Comienza con el conocimiento de Dios. Amén. Y empieza con el conocimiento de Dios. Vamos a ver ahora un versículo. Pero, ¿qué es la sabiduría? Que nos está hablando aquí el apóstol. Bueno, la sabiduría sirve para varias cosas, para discernir, para enseñar, para guiarte en la vida y coger la manera correcta. Bueno, que es la manera de Dios, ¿verdad? La sabiduría está relacionada con la cuestión práctica de aprender a vivir una vida agradable a Dios. De eso que está hablando aquí. Esa es la sabiduría. La Biblia nos enseña a vivir una vida agradable a Dios. 24/7. No cuando estoy en situación, no. Es una forma de vida. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. La sabiduría viene de Dios. Cuando dice aquí que has aprendido, que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación, es esa sabiduría que nosotros tenemos, que nos capacita para vivir una vida agradable a Dios. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Libro de Proverbios. Capítulo 1, versículo 7. Jennifer, ¿lo quiere leer? Proverbio 1:7. 1:7. Aquí está. Yo lo tengo en el teléfono, ¿no? La Reina Valera. Sí. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios despreciarán la sabiduría y la enseñanza. Okay. Voy a leer de las Américas, dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí dice, Yo tengo conocimiento y disciplina. En esta dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Proverbios 9:10, ahí mismo. Más adelante. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, No, No, 9:10. 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conoce al santo
es tener, conocer al santo es tener discernimiento por mi... El 10. El conocimiento va a ser el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Okay. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Entonces, hermanos, en términos bíblicos, la sabiduría está relacionada con la cuestión práctica de aprender a vivir una vida agradable a Dios. Y vemos aquí en estos versículos, en el Antiguo Testamento, que hay una distinción entre sabiduría y conocimiento. Se nos manda que busquemos el conocimiento, pero que sobre todo tengamos ¿qué? Sabiduría. ¿Okay? Los conocimientos son necesarios si se va a adquirir sabiduría, pero no son lo mismo que la sabiduría. ¿Me explican eso? El Antiguo Testamento nos manda a adquirir conocimiento. ¿Okay? Pero ese conocimiento nos debe llevar a ¿qué? A la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El principio de Jehová es, el temor a Jehová es El principio es para la sabiduría. Pero nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Tenemos que tener conocimiento de su palabra para poder tener la sabiduría de Dios y vivir para su gloria. Pero, Entonces, conocimiento. Puede ser alguien puede ser un experto en la Biblia, conocer la Biblia y le preguntan lo que sea y conoce todo, pero no tiene la sabiduría de Dios. ¿por qué? Falta de temor. Falta de temor a Dios. No lo obedece. La Biblia dice esto y él hace otro. Y se sabe la Biblia de Génesis hasta Hay Apocalipsis. gente que sí se la sabe de revés. ¿Ok? Tiene razón. Ahí no hay sabiduría. Ahí perfecto el ejemplo, Estela. ¿Ok? Hay conocimiento, Pero no hay pero no sabiduría. sabiduría. ¿Por qué? Porque el conocimiento, si no te lleva al temor de Dios, tú no eres sabio, tú lo que eres un necio. Como dice el proverbio ahí. ¿Te acuerdas? ¿Sí? O sea que pueden haber cristianos con conocimiento sin sabiduría. Correctamente. Y pueden venir a la iglesia y no tener sabiduría. Correcto. Y nosotros en determinado momento podemos actuar sin sabiduría, Sí. teniendo el conocimiento. Ujú. Como vimos en la clase pasada, recuerdan a David. Lo que hizo. Él no actuó con sabiduría. Él tenía el conocimiento. Y él sabía que toda esa barbaridad de matar a ese hombre, a ese general, cogerle a la esposa, él sabía que todo eso estaba mal. Pero ¿qué pasa? La carne lo venció. Actuó como un necio. No actuó con sabiduría. Ujú. ¿Ejemplo de quién actuó con sabiduría? José. ¿Recuerdan a José? Sí, Sí, el de... La mujer de la de Potifar, ¿verdad? Y ustedes saben la historia. Pero José actuó con sabiduría. Su vida era día a día un hombre que tratando de hacer la voluntad de Dios con todos sus defectos. Y por eso huyó. La sabiduría de José lo llevó a huir de esa mujer. Vemos los dos ejemplos. Sabemos que David se arrepintió después y actuó con sabiduría, pero pagó las consecuencias de por vida de su acto. De sus actos. ¿Puedo preguntar? Sí. Muchas veces yo digo, si yo supiera hoy, si hubiera sabido antes lo que yo supiera hoy de Dios, no hubiera tenido tantas experiencias y errores. Eso sería, yo lo conocía a Dios, pero no tenía entonces sabiduría de él. Jennifer, no pasa por Ok. no teníamos, Teníamos el conocimiento, pero no no habíamos la fe. llegado al nivel Ok. de sabiduría. Aún yo creo que cuando nos apartamos y no nos descuidamos en las Sí. cosas del Señor, nos puede pasar, aunque ya hemos pasado una vida de sabiduría, de conocimiento, de servir al Señor con un amor y eso, nos podemos enfriar un poco Ujú. y volver a eso. Pero es que yo veo como la cosa diferente ahora, como y es sabiduría, ¿será? No, Sí, eso se es ve así, diferente. es sabiduría. Se ve diferente. Es sabiduría, claro Es que como- sí. Claro que sí. No sé.
Y Dios trabaja con cada quien de manera diferente. Por ejemplo, hay personas que en la gracia de Dios son más rápidos para obedecer a Dios y de apartarse del pecado. Y hay otros que por situación ya sea de que vinieron de una vida un poquito difícil, están amarrados a muchas cosas pecaminosas del pasado, Dios va operando, le da más brega poco a poco saliendo. Por ejemplo, el caso de un homosexual que se convierte a Cristo. ¿Entiendes? Gente que estaba con pecados de la carne, fuertes, adicciones. ¿Me entiendes? Es decir, que se puede tener conocimiento, ¿okay? Pero no sabiduría. Ahora, no se puede tener sabiduría sin conocimiento. ¿Vieron el asunto? De todas maneras necesitas conocer. Necesitamos conocer. Aunque no quiera. Y miren, hermanos, ya eso lo vamos a ver después, porque todo esto es introductorio antes de entrar en la Biblia, porque yo lo que quiero ver es que cuando entremos al estudio de la Biblia, ustedes se sientan confiados, sepan dónde nosotros podemos, nuestras vulnerabilidades, etc. Y este punto de la sabiduría, fíjense, la vida cristiana no es todo el tiempo que nosotros estamos así. Esto es una curva que va en cuanto a obediencia. Que todo el tiempo, a medida que pasa el tiempo, voy diciendo más a Dios. No, no es así. ¿Por qué? Por el pecado remanente, hermano. Por eso, cuando usted ve, por ejemplo, la misma vida de Jacob, que tuvo los 12 hijos, usted ve la vida de Jacob, con todas sus luchas, su alta y su baja. El mismo Moisés. Dios no lo ocultó los pecados de su siervo. No estaban ocultos en la Biblia. Si lo hubiese escrito un hombre en la Biblia, con seguridad no hubiera aparecido ninguno de esos pecados, con tal de ensaltar a David, el otro. No. De hecho, ni siquiera ocultó el pecado de Pedro, que fue un líder de la iglesia primitiva. Entonces tenemos nosotros que estar apercibidos. Fíjense la importancia de estudiar la Biblia. Cuando yo me convertí, que no la conocía la Biblia, y éramos todos jóvenes en la iglesia de Santo Domingo, yo dije, ya me convertí, ya yo no voy a pecar más. Y me sentía los primeros días, era ¡wow! Y cuando empecé a ver que no era la realidad así, yo me empecé a deprimir, y yo, pero ven acá, ¿qué pasó? Y entonces me juntaba con hermanos, y con un hermano ya con más sabiduría, no, mira, la Biblia enseña esto, que lo otro. O sea, mira la importancia de conocer la Biblia, y de nosotros ministrar a otros, discipular a otros, para que puedan empezar y que el camino, vayan progresando con ayuda, con más rapidez. Que si caen, ¿verdad? Ayudarlos. Porque esta es otra cosa en las iglesias, de los pueblos, en las iglesias, hay gente tan conservadora que a lo mejor son como sepulcro blanqueado, pero están, y cabe una persona y la acaban, y entonces la persona casi que la destierran y la mandan. Porque se nos olvida que la misericordia de Dios empezó con nosotros. Oh, sí, hermano. El temor a Dios. Yo entiendo que en la mente mía entiendo que hay dos meanings de temor. Para nosotros, el hombre en la tierra, temor es tener miedo a algo que te puede hacer daño, tienes miedo. Pero temor a Dios, para mí es diferente. Porque Él no te hace nada malo. Él es bueno. Súper bueno. No hay más bueno que Él. Pero, si algo viene, algo malo, y te afecta, lo hiciste vos mismo. No te lo hizo Padre. ¿Es así? Así mismo es. Y es bueno que lo haya traído porque cuando hablamos, la Biblia habla del temor de Dios, está hablando de la reverencia a Dios. La adoración a Dios. Es decir, no es un temor de miedo. Porque, oye, no van, en mi país decimos, nos van a arrancar la cabeza. Tenemos que ocultar. No, es un temor reverente que busca agradar a Dios. José es un ejemplo. La Biblia, José es un ejemplo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de temor reverente a Dios.
una persona sin conocimientos es ignorante. Una persona sin sabiduría, ¿qué dice la Biblia que es? Necia. Lo leímos en Proverbios, en el capítulo 1. En términos bíblicos, la necedad es un asunto moral y recibe el juicio de Dios. El ser necio recibe el juicio de Dios. ¿Y cuál es? El infierno. El ser sabio recibe el reward de Dios, que es la vida eterna por la obra de Cristo. Pero la sabiduría solo a través de Dios, solo pidiéndosela a Dios. Pidiéndosela a Dios y estudiar su revelación. No podemos conocer a Dios si no estudiamos su palabra. Dios se nos ha revelado en la naturaleza, pero la revelación especial de Dios es nosotros haciendo nuestra parte. No podemos depender de que la iglesia nos enseñe. Debemos hacer el esfuerzo de manera personal. Y más nosotros inmigrantes aquí. Ustedes saben que estamos aquí en un país donde hay muchas iglesias, por donde quiera. Y es difícil a veces filtrar dónde predica la palabra y dónde no. Y usted va a un sitio y tiene que esperar y después piensa que está bien y a las 6 semanas salieron con algo raro. Uy, ¿y qué es esto? Y tiene que... Pero si usted conoce la palabra, conoce la doctrina de Dios, rápidamente usted va a filtrar. Entonces, oigan esto, hermano. Por lo tanto, la sabiduría es un asunto teológico. ¿Qué significa cuando digo teológico? La teología es el estudio de Dios. Cuando estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando a Dios. Todos nosotros somos teólogos. No en el sentido de la palabra de un teólogo de esto, de seminarista, no. Todos nosotros técnicamente somos teólogos. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos, cuando vamos a la Biblia estudiamos a Dios. Teólogos. Empíricos. Empíricos, sin título.